el Observatorio Provincial de Seguridad Vial nos va a presentar el informe de siniestralidad vial 2018. Tener en cuenta que uno de los objetivos del Observatorio Provincial de Seguridad Vial es generar mayor y mejor información que describa todos los siniestros para conocer los efectos más frecuentes y más graves. Nuestro fin principal es generar información oportuna, confiable, certera, que concientice a la población, para eso están ustedes hoy, y que principalmente favorezca la toma de decisiones políticas en materia de seguridad vial. Con un gran esfuerzo del equipo de trabajo y la colaboración de la policía, en el 2018 se pudo recabar valiosa información de la siniestralidad. Este año nosotros pudimos tener la posibilidad de contar con información de siniestros no solamente con víctimas fatales como fue en años anteriores, sino también con lesionados y colisiones simples, lo que nos va a generar, lo que genera un mapa completo en materia de siniestralidad vial. Comenzamos nuestro informe realizando dos tipos de análisis. Primeramente vamos a hacer un análisis de las personas, es decir, los implicados en los siniestros viales del año 2018. Con respecto a las personas, lo que podemos decir es el 66% de los fallecidos de siniestros viales fueron en ruta, pero a partir de la información que tuvimos de siniestros con lesiones de distinta consideración, pudimos observar que en ejido urbano, esa cifra, cuando sumamos a los lesionados de distinta consideración, asciende un 57% en ejido urbano. Lo que nos está diciendo que en ruta tenemos menos siniestros con resultados más graves, pero en ejidos urbanos tenemos demasiados siniestros con demasiadas personas involucradas. Si nosotros observamos en detalle la proporción de lesionados y víctimas fatales en siniestros viales en zona urbana y en zonas rurales, es decir, en las rutas y caminos de nuestra provincia, vemos que si bien, como dijimos, la cantidad de víctimas fatales aumenta en el ejido, en la zona rural, en las rutas y caminos de la provincia, me quiero detener en la cantidad de heridos graves. Tenemos un 20% de heridos graves, tanto en ruta como en ejido urbano, lo que está implicando que en ejido urbano tenemos una situación de violencia muy grande en los siniestros que ocurren. Respecto a las edades de los lesionados, con las edades de los lesionados nosotros observamos una fuerte concentración en los jóvenes entre 15 y 35 años, teniendo allí marcado el 49%. Si nosotros sumamos hasta casi los 44 años, el 70% de los involucrados en siniestros viales están en ese rango etario. Tenemos un 11% de lesionados en los niños menores a 14 años. Esto es cuando, de nuevo, estamos contabilizando involucrados en general, es decir, todo tipo de lesiones. Además, si nosotros observamos qué sucede respecto al género de los lesionados, se mantiene constante lo que venimos viendo año a año, y es que más o menos el 70% de los involucrados es de sexo masculino, pero si además nosotros ahora lo que hacemos es distinguir según el rol que ocupaban en ese momento, vemos que el 54% de los involucrados lesionados en siniestros viales del 2018, que eran conductores, dentro de ese 54%, el 77% eran masculino, género masculino. Mientras que, si lo vemos en los acompañantes, vemos que cambia la tendencia y el 53% de los acompañantes lesionados eran de género femenino. Analizándolo mes a mes, qué es lo que sucedió con los siniestros, con lesiones leves, graves y víctimas fatales, vemos que se presentan dos picos. El primer pico es en el mes de mayo, con el 11% de los siniestros, y el segundo es en el mes de septiembre, con el 13% del total de siniestros. El valor promedio mensual de siniestros de lesionados en siniestros viales es de 3 personas. Este es el menor valor medio mensual que hemos tenido
desde los primeros registros que tiene el Observatorio Provincial de Seguridad Vial a partir del 2016. Veamos qué sucede con respecto a las víctimas fatales en definitiva. Las víctimas fatales, si nosotros vemos el total de víctimas fatales discriminado en ruta y en ejido urbano, podemos observar que en el mes de agosto, por primer año, hay un mes en donde no tuvimos víctimas fatales. El mes de agosto del 2018 fue un mes que no hubo víctimas fatales. Después, lo que se puede observar, la regularidad que se puede observar es que en el mes de mayo y en el mes de julio la cantidad de víctimas fatales es completamente en ruta, mientras que va subiendo la cantidad de víctimas fatales en ejido urbano a final de año y va disminuyendo a partir del 22 de diciembre que comienza la campaña de Verano Vivo, el operativo de Verano Vivo en rutas. ¿Qué pasa en ejido urbano? En ejido urbano, a diferencia de ruta, lo que podemos apreciar son los porcentajes según las localidades. La principal localidad de ocurrencia de víctimas fatales en siniestros viales es Río Gallegos, pero, lógicamente por la cantidad de habitantes, me quiero detener en la localidad de Calafate. La localidad de Calafate está segunda en la cantidad de víctimas fatales en el año 2018, presentando un 13%. Cabe destacar que Calafate tiene más o menos un 30% de población menos que Caleta Olivia, y Caleta Olivia presenta un porcentaje de un 6% de víctimas fatales en siniestros viales en 2018. Es decir, algo está sucediendo en la ciudad de Calafate que es muy importante a tener en cuenta. Las víctimas fatales durante el año 2018 fueron dentro del ejido urbano, no en rutas, dentro del ejido urbano en la ciudad de Calafate. Bien, si vemos el rango etario de los fallecidos en siniestros viales, hace un ratito analizamos el rango de todo tipo de lesionados. Si vemos el rango etario de los fallecidos en siniestros viales, me voy a detener en dos puntos. El primero, y creo que es algo muy positivo y muy importante, y es que en el rango etario de 0 a 4 años hubo un 0% de fallecidos. Cabe destacar, el año pasado nosotros hicimos hincapié en algo que observamos y que nos pareció muy importante destacar, y era que el 100% de los fallecidos en el rango etario de 0 a 4 años no portaba sistema de retención infantil. A partir de eso, la Agencia Provincial de Seguridad Vial hizo mucho énfasis en este tema, y durante el 2018 se pudo apreciar una diferencia, y es justamente que tenemos un 0% de fallecidos en el rango etario de 0 a 4 años. Sin embargo, se siguen registrando menores en el rango de 5 a 14 años que fallecieron en el 2018 por no portar el cinturón de seguridad. Es decir, hay otra cuestión a tener en cuenta. Después, si nosotros sumamos el rango etario más, la franja etaria más complicada que tenemos, entre los 15 y los 44 años, tenemos el 66% de los fallecidos en esa franja etaria. Es muy importante destacar esto porque también genera un punto a tener en cuenta y a trabajar en esos rangos etarios, principalmente entre los 15 y los 34 años. ¿Qué pasó en función a los días de la semana? ¿Qué pasó con las víctimas fatales en siniestros viales en relación al discriminado según día de la semana y jurisdicción? Nuevamente, la regularidad en ruta la observamos año a año, y es que la mayor cantidad de fallecidos en siniestros viales se presentan los domingos. Fíjense que en el 2018 tuvimos un 43% de víctimas fatales los días domingo. Sin embargo, en ejido urbano, si nosotros sumamos las proporciones entre los viernes y domingo, tenemos un 54% de fallecidos en los días viernes, sábado y domingo.
de nuevo. Ahora vamos a ver el tema de la fecha, de las horas, pero el tema del fin de semana en el ejido urbano es una situación que año a año la venimos observando en el Observatorio Provincial de Seguridad Vial y es alarmante. Ahora, como les dije, recién hicimos análisis de las personas, de las víctimas, ahora vamos a analizar los siniestros. ¿Qué sucedió con los siniestros? Principalmente desglosados por mes y por tipo. Tal como decíamos, en el mes de junio tenemos un pico de siniestralidad vial leve, ¿sí? Y tenemos también en ruta, ¿sí? Va creciendo la cantidad de siniestros viales leves a fin de año, empezando a disminuir a partir del 22 de diciembre. Con respecto a la siniestralidad vial fatal, aumenta la severidad de los siniestros graves, dijimos en ruta. Tenemos el 44% de los siniestros que fueron graves y fatales, ¿sí? Pero ¿qué sucede en ejido urbano? En ejido urbano tenemos un aumento de siniestros graves y fatales en el verano, entre enero y marzo. Tenemos un aumento de siniestros graves y fatales entre enero y marzo y un aumento de siniestralidad en general a partir del mes de septiembre en ejidos urbanos. Bien, mientras que respecto a los días de la semana en relación de siniestros leves, graves y fatales, mientras que los siniestros leves tienen una distribución casi homogénea con respecto a los días de la semana, lo que observamos es un aumento en los siniestros graves y fatales del fin de semana. Si nosotros agrupamos el sábado y el domingo, observamos que se produjo entre el 39% de los siniestros graves y el 44% de los siniestros fatales entre el sábado y el domingo. Respecto a la franja etaria, a la franja horaria, que es muy importante, vemos que el 40% de los siniestros graves y fatales ocurren de noche en ejido urbano. Durante las 3 y las 8 de la mañana es la mayor cantidad de incidencia de siniestros graves y fatales en ejido urbano. Mientras que en ruta cambia la tendencia, se observa un pico en los horarios entre las 2 y las 15 horas y entre las 16 y las 20, más o menos. Si habíamos dicho, los fines de semana hay mayor siniestralidad vial en ejido urbano y además asociado a la franja horaria, estamos hablando de, nuevamente, los siniestros viales están asociados a la nocturnidad en el fin de semana. Son factores importantes. Cada municipio tiene que tener en cuenta esto. Creo que estos datos son importantes para que cada municipio analice lo que está sucediendo en materia de siniestralidad vial. Bien, con respecto al tipo de siniestros con lesionados y víctimas fatales, de los 28 siniestros con víctimas fatales que ocurrieron en el 2018, el 52% fueron colisiones, mientras que el 31% fueron vuelcos. Pero quiero detenerme en estos dos 8% que no parecen mucho, pero son cuestiones importantes y alarmantes a tener en cuenta. Tenemos un 8% de atropello peatón. El peatón es el usuario más vulnerable de las vías y hay que tener en cuenta que este número está aumentando año a año. Y por otro lado tenemos un 8% de despistes, y si observamos cuáles fueron los vehículos asociados al despiste, aparecen las motos. También un usuario que antes no teníamos registrado, y a partir del año 2018, en lo que está sucediendo en el 2019, tenemos una presencia de siniestros con motovehículos muy grande. Creo que también, a pesar de que son cifras muy pequeñas, son datos importantes a tener en cuenta. Bien, y por último, para no aburrirlos demasiado, vamos a darle los números concretos. En 2018 fallecieron 32 personas en siniestros viales, representando una tasa de mortalidad del 9,4%, es decir, 9,4 cada 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad cada 10.000 vehículos fue de 1,99. Estos números en realidad lo que nos están diciendo
es justamente las tasas se utilizan para equipararnos a todas las provincias y equiparar a cada municipio. Por lo tanto, lo que hicimos desde el observatorio fue ver las tasas en cada uno de los departamentos de nuestra localidad. Y lo que observamos, fíjense, el departamento Lago Argentino y el departamento Magallanes son los que tienen una mayor tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes. Cabe destacar que en el departamento Lago Argentino el 99% de los siniestros estaban ubicados en la ciudad de Calafate, y en el departamento Magallanes el 80% de los siniestros fue en la ruta número 3, en una zona en la que nosotros ya desde el observatorio advertimos que es una zona peligrosa de la ruta número 3. Por el otro lado, las tasas nos determinan cómo estamos año a año. Y lo que se observó desde el año 2014, fecha de la creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, hasta el 2018, las tasas fueron disminuyendo. Tenemos una disminución porcentual de 2014 a 2018 del 42% de siniestros con víctimas fatales y del 44% de las víctimas fatales. A pesar de que, como dijo María, no todo está hecho, queda mucho por hacer, y obviamente el espíritu de la agencia es que este número sea del 100%, que disminuya al 100%. Yo creo que es importante destacar desde el observatorio lo que pudimos observar es justamente esto, que a partir de la creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en el 2014, todas las acciones tendientes a favorecer la vida tuvieron efecto. En el 2018 tuvimos la menor siniestralidad vial de los últimos años, de todos los años registrados. Es una muy buena noticia, y también nuevamente es un desafío a lograr bajar aún más este número, pero para eso todos los actores tienen que aportar en el arduo trabajo que está realizando la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con todo el esfuerzo que pone día a día para que estas tasas y estos números sigan bajando. Bueno, esto es una presentación muy corta de un largo informe. A mí me gustaría que toda la prensa se interesara en estos números. Tenemos el informe completo, detallado, muy detallado, para ofrecérselo a todos los que quieran. Lo pueden solicitar. Les dejamos un resumen del informe. El resumen tiene los ítems más importantes, pero toda la población y toda la prensa que necesite información, el Observatorio Provincial de Seguridad Vial está a su disposición.